Hola, mi nombre es Tania y hoy les voy a hablar sobre las fuerzas de tensión. El esfuerzo de tensión, o también conocida como fuerza de tensión, es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo cuando actúan fuerzas externas, pero que son de igual magnitud, pero en sentido contrario, haciendo que éstas se alejen entre sí. Pero, ¿cuál es la fuerza del esfuerzo de tensión? Esta tensión es igual a la fuerza de tensión aplicada sobre el cuerpo entre el área de la superficie que entra en contacto con la fuerza. Un ejemplo claro de las fuerzas de tensión son las cuerdas, ya que las cuerdas permiten que las fuerzas externas puedan aplicarse en la fuerza del cuerpo en el cual se quiere aplicar la tensión. En este caso, la cuerda, cuando se aplican fuerzas en los extremos iguales y en sentidos opuestos, lo que hace es generarse una tensión. Bueno, ahora hablando sobre lo que es el esfuerzo de compresión, es aquella fuerza o aquellas fuerzas opuestas que hacen que el cuerpo del objeto sea presionado hacia adentro. Como anteriormente hablamos del esfuerzo de tensión, este es con más fuerza y lo contrario ya que se hace hacia adentro y el de tensión es hacia afuera. La fórmula del esfuerzo de compresión es la F igual a A sobre P. La F da referencia a la resistencia de la compresión y la AP es la carga máxima o carga hasta el fallo de aquel material el cual es comprimido. Uno de los ejemplos de la fuerza de compresión son los pilares que tenemos en nuestra casa, ya que ellos cargan y tienen la fuerza para sostener el techo y darle estructura a este tipo de material. Otro ejemplo, los cuales podríamos dar sobre este esfuerzo, son las patas que hay en las mesas, ya que conllevan y cargan ese material, y también al igual que nuestras piernas, ya que se mantienen derechas y paradas en el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte se da en la vida cotidiana, en situaciones que normalmente podríamos vivir al día. También se lo conoce como fuerza tangente. Este se da cuando un movimiento se está en giración o en rotación. También se le conoce como fuerza de cizalamiento o fuerza de cizalla. Un tornillo que sujeta dos barras de metal. Este es un ejemplo claro de la fuerza de corte. Este opone dos fuerzas invertidas, una para arriba y una para abajo. Esta fuerza hace que el tornillo no se rompa. A esto se le conoce como fuerza de corte o fuerza de cizalamiento. Esta promueve una fuerza que es inversa y hace que el tornillo se encuentre central y el tornillo no sufra ningún tipo de daño o se rompa en el proceso. Y esto se le conoce como fuerza de corte, cizalamiento o cizal. Bien, yo les voy a explicar el tema de la deformación elástica. Para empezar, les debo de explicar qué es la deformación. Bueno, la deformación es aquella fuerza que se hace para que cambie de tamaño o de forma un objeto o una masa. Vaya. La deformación elástica es básicamente lo mismo, nada más que cuando se deforma este material regresa al punto inicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un ejemplo sería como una liga. La liga, vamos a ponerle que es punto 1. En el punto 1 está normal. Sin embargo, cuando tú le tiras, cambia, se deforma, hay una deformación. En esta deformación, cuando tú dejas de aplicar la fuerza, regresa a su punto normal. Y esto lo puedes hacer varias veces y seguirá regresando. También, no importa el tamaño, mientras sea el mismo material, va a aplicar la misma fuerza y regresará a su mismo tamaño. La deformación inelástica es un tipo de deformación que ocurre en un material cuando éste se somete a una carga externa, ya sea a un tipo de fuerza o un tipo de presión. Esta no recupera su forma original cuando se quita la carga. Un ejemplo de deformación inelástica es cuando este palito lo vemos estable, pero yo al